En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy celebramos en la Iglesia la memoria de Santo Tomás de Aquino, doctor del siglo XIII en la Iglesia. Reconociéndonos ahora pecadores ante Dios, pedimos de Él su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y doctrina, concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y un día a eso del atardecer se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, la hija de Alián, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no se fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea,
donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde había que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabajaron en combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, que nos pecado. Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, que nos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, que nos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, que nos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Misericordia, Señor, que nos pecado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en su tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella misma. Primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden acobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se les ponía con parábolas, pero a sus discípulos se le explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Y queridos hermanos, el Señor Jesús, como buen observador, miraba las cosas a su alrededor y las utilizaba para enseñarle a la gente. De ahí sacamos entonces el origen de todas estas parábolas que tienen que ver con la agricultura. Las dos parábolas de hoy hablan de la semilla. Una semilla que cae en la tierra y cuando encuentra terreno fértil, va brotando poco a poco, va creciendo, hasta entonces dar fruto. Asimismo es la gracia de Dios en nosotros. Esa gracia que nosotros recibimos como una semilla en nuestra alma en el día de nuestro bautismo.
Esa gracia también va creciendo sin que nosotros sepamos cómo. Pero la gracia de Dios se va manifestando a través de nuestras vidas y va produciendo fruto cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y hacemos su voluntad. Esa gracia da vida en nosotros. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino. Y él es uno que decía que la gracia de Dios no hace daño, sino todo lo contrario. Va creciendo en nosotros, nos va sanando, nos va purificando, al punto que nos hace miembros de ese cuerpo que es Cristo. Y a través de esa gracia nosotros vamos produciendo fruto para la gloria de Dios y para nuestra propia salvación. Santo Tomás fue una gran mente privilegiada en la historia de la Iglesia. Y él fue uno que escribió su famosa obra, la Suma Teológica. Y la Suma Teológica es interesante porque ahí Santo Tomás nos da pruebas de la existencia de Dios y llama a Dios la primera causa, utilizando términos de física. Nos dice que toda causa tiene su efecto. Por lo tanto, todo lo que existe tiene su origen y ese origen es Dios. Todo lo que se mueve tuvo un primer movimiento y ese primer movimiento es Dios. Todo lo que vive procede de alguien que estuvo vivo y ese primer ser vivo es Dios. Así como la semilla viene de otra fruta, de otro árbol. Y así por el estilo, si vamos hacia atrás, tenemos que encontrar entonces ese primer árbol. Pues el primer ser de todo lo que existe, de todo lo que vive, de todo lo que se mueve, es Dios. Eso se lo debemos a esa mente privilegiada que fue Santo Tomás de Aquino. Que Dios les bendiga. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad entera recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús en la oración, podemos ahora rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero la palabra tuya basta para siempre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida eterna, también los instruyas por Cristo nuestro Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino podamos nosotros adherirnos a sus verdades. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos en la paz del Señor. En el jardín